el tema de la arquitectura efímera me persigue desde hace mucho tiempo. Sabéis qué es arquitectura efímera, supongo, ¿no? Hay gente de primero aquí, es increíble. Todavía entra gente en la escuela. Es fantástica. Hay optimistas, genial. Bueno, entonces, arquitectura efímera. ¿Qué es la arquitectura efímera? Lo digo para los de primero, o sea, los demás me perdonáis, ¿no? Es esa arquitectura que está hecha para no durar, que tiene una vida limitada, una vida concreta, para que dura un día, ¿no? Entonces yo digo que me persigue porque curiosamente hice mi tesis doctoral sobre arquitectura efímera barroca, vamos, es decir, la del 17, no tiene nada que ver con esta aquí, ¿no? Pero yo no sabía entonces que luego la vida me iba a llevar por estos caminos, ¿no?, de la arquitectura efímera. Todo empezó, queda bien esto como en los cuentos, ¿no? Todo empezó en el año 82, no habíais nacido ninguno de vosotros, joder, yo ya había terminado la carrera, y cuando vino el Papa por primera vez a España, Juan Pablo II era entonces, un Juan Pablo II joven, impresionante, vibrante, con una fuerza increíble, vino a España, recorrió toda España de norte a sur, y en Madrid tuvo toda una serie de actos, y la verdad es que el más importante, sin duda, ¿no?, fue el encuentro del Papa con los jóvenes, que era la primera vez que el Papa... Bueno, había habido otra. La primera vez que, en realidad, la primera vez que se enfrentaba el Papa a un montón de jóvenes en un acto específico para gente joven fue el del Bernabéu del 82. Antes había habido una pequeña cosa, una especie de ensayo, ¿verdad?, en París, en el Parc aux Princes y tal, pero que fue deslucido y tal, así como muy francés y como muy tal. No sé. Espera que no haya franceses aquí, pero fue... y entonces, pero se organizó en Madrid, se quiso organizar aquello con un acto solo para los jóvenes y me encargaron lo de en el Bernabéu, un buen sitio, el Papa va de blanco, como debe ser. Y fue un acto absolutamente espectacular, ¿no? La primera vez que el Papa llenaba un estadio, pero no solo llenó el estadio y el campo de fútbol, o sea, el terreno también, o sea, no solamente las gradas del Bernabéu, que ya son grandes, como sabéis, sino también todo el estadio, el césped, puse el estrado en el centro y rodeé al Papa de gente, de masas de gente, ¿no? Y además había también fuera una burrada de gente que no había podido entrar y, bueno, en fin, fue una cosa muy espectacular. Aquello fue un exitazo. Y fue el comienzo de... bueno, una larga amistad. No, es una broma. Pero también, ¿no? Es decir, fue el comienzo desde entonces, siempre que vino el Papa a Madrid, pues siempre hice yo todas las cosas en Colón, en Cuatro Vientos, en todo eso, ¿no? Fue un exitazo, la verdad, muy bien. Viene ahora en agosto y, lógicamente, pues... aquel jovencito del 82 ahora ya es un dinosaurio, ¿verdad? Y tal, y sí, sigo haciendo estas mismas cosas. Se fían de mí, ¿no? O sea, hay una cierta experiencia, la experiencia es buena. Y sigo haciendo las cosas. Entonces voy a poner ahora... perdón. Había empezado hablando de arquitectura efímera. Hay una parte de la arquitectura que... bueno, no se enseña en la escuela, yo la aprendí por mi cuenta, ¿no? Pero que es importante, que es esta. Una arquitectura que está hecha para no durar. Nosotros siempre estamos haciendo cosas con vocación de permanencia, con la idea de que dure mucho tiempo, ¿no? Pero hay cantidad de cosas en la vida, y cada vez os enfrentaréis más vosotros a ello, que tienen una vida limitada, que tienen digamos, un ámbito, ¿verdad?, de validez acotado en el tiempo. Por ejemplo,
toda la arquitectura de los stands, ¿verdad? De ferias, de shows, todo eso es una arquitectura efímera, ¿no? Los pabellones de las ferias mundiales y de las ferias no sé qué tienen una vida efímera. Todo eso es algo que durante mucho tiempo hicimos los arquitectos y que ahora nos han comido el terreno pues una serie de personas que no son arquitectos, pero es nuestro campo, porque es arquitectura también. Bien, lo digo porque, en fin, esto puede parecer, como está hecho, con una serie de materiales que de corta duración en el tiempo, puede parecer como algo que no es nuestro campo. No es cierto. El arquitecto diseña todo y puede diseñar también eso. Bien. La única ventaja de tener años es que tienes experiencia y entonces empiezas a vender mejor las cosas. Lo que os voy a enseñar ahora son los 2 estrados que vamos a hacer para recibir al Papa, esta vez en la Plaza de Cibeles. Colón ya no se puede, nos han puesto la estatua de Colón en el centro de la plaza, ¿verdad? Con la última reforma, entonces eso de alguna manera inhabilita a la plaza, ¿no?, para ser utilizada como se hacía antes. Entonces se ha decidido llevar digamos, el encuentro del Papa con la gente, el recibimiento del Papa a la plaza de Cibeles. Os voy a contar algunas cosas. Esto no se filma, ¿verdad? No hay periodistas tampoco, espero, ¿no? ¿Está grabando todo? Bueno, entonces casi... bueno, pues me voy. Adiós. Bueno, lo digo porque, bueno, aquí me juego muchas cosas, ¿no? Os contaré también algunas, ahora que esto no es un acto académico, es en la Escuela de Arquitectura, pero es una tertulia, ¿no? No es una clase, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que en clase no se pueden decir, pero a lo mejor en una tertulia sí, ¿no? Que tiene que ver también con la forma de conseguir las cosas, aquello en lo que crees, ¿no? Con la forma de camelar al cliente, ¿no? Con la forma de... No, camelar no es la palabra exacta, ¿no? Con la forma de convencer, ¿no?, al cliente, etcétera, ¿no? Y con la forma de negociar, ¿eh? La arquitectura no es una cosa fácil. Hoy en la comida estábamos hablando con nuestros queridos, el director de la escuela y el exdirector de la escuela, ¿verdad?, diciendo como la arquitectura no es una cosa fácil, ¿no?, pero es como la vida, ¿no?, y como la guerra. La guerra es bella ma incómoda, decía alguien, ¿no? La guerra es algo hermoso, pero un poco incómodo, ¿no? Y la vida mismo es también algo hermoso e incómodo, y la arquitectura es bella ma incómoda, ¿no? Y entre las incomodidades de la arquitectura está el negociar, el transar, el conseguir convencer al cliente, ¿verdad?, para hacerle participar de esto. Bien. En este caso, uno de los problemas que hay es que hay que convencer, no sé dónde se da ¿es esto? No. No, sí. Sí, esto es, ¿no? Convencer al cliente de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, hay un tema de negociación que es muy importante en nuestra vida. Muy importante. No penséis que por el hecho de que hagamos unos proyectos maravillosos, los clientes van a caer rendidos a nuestros pies, ¿verdad?, aplaudiéndonos, diciendo sois geniales y tal. Deberían hacer eso, pero habitualmente no lo hacen. Habitualmente no lo hacen. Habitualmente el cliente no sabe ver la maravilla de nuestras soluciones, ¿no? Y tenemos que explicárselas y tenemos que convencerles, ¿no? Esa negociación, ese pacto, ¿verdad?, se adquiere con el tiempo. En este caso, en el caso de la visita del Papa, estas negociaciones son muy complicadas. Son negociaciones a como mínimo 6 bandas. Si negociar solo con una persona ya es complicado, con 6 interlocutores es todavía más difícil. Digo 6 y no, a lo mejor me quedo corto. Es decir, concretamente aquí, en este caso, los interlocutores son 1, no digo por orden de importancia, no quiero tal, pero por orden de tal. La Santa Sede, ya impone. 2, Conferencia Episcopal Española, también impone.
estar enfrente ahí de una serie de cardenales, todos ellos príncipes de la Iglesia y conscientes de su dignidad. 3. Zarzuela, ¿os suena? La Casa del Rey, que va a estar presente aquí y que tiene sus propias normas, que tiene sus cosas, tiene sus protocolos, tiene su policía, tiene su no sé qué, y tiene mucho que decir porque decía. 3. Zarzuela. 4. Moncloa, ¿os suena? Presidencia del gobierno, que también va a estar, no sé qué, con todas sus cosas, y todo el mundo considera que tiene mucho que decir y mucho que opinar y mucho que imponer. 5. Madrid. El actual sistema político, sabéis que es autonómico, y entonces en Madrid tenemos una presidenta, una presidenta que manda, y no poco, mucho, y que va a recibir al Papa ella, porque es la presidenta de tal, ¿no? Y que quiere opinar, por lo tanto, sobre cómo, dónde, cuándo, con cuánta y tal. 6. El ayuntamiento, que también tiene mucho que decir, entre otras cosas, porque se dice. Es decir, como mínimo, negociar, transar. ¿Cómo se pone orden en este dislate, en esta insensatez de gente que todos quieren opinar? Fácil. Buscad a un arquitecto. Esa es la solución. Es verdad, es la pura realidad. Solamente un arquitecto es capaz de poner orden en medio de esta cosa. Y no solo eso, poner orden y poner belleza y poner y tal. Bien, eso es lo que, intentamos hacer, ¿no? Entonces, tengo que decir que esta vez, a diferencia de las anteriores, no voy a criticar las anteriores, pero sí voy a ensalzar, ¿verdad?, la organización de esta vez. La organización es espectacular. Por primera vez se ha hecho un esquema de trabajo bien ordenado, que no lo digo yo, lo dice la Santa Sede. Estuvimos hace un mes ahí en Roma y la primera cosa que el secretario del Papa nos dijo, la primera no, pero en fin, se lo sacamos con sacacorchos, pero bueno, lo dijo, ¿no? Es decir, finalmente, nunca en la historia de las jornadas mundiales de la juventud se ha visto una organización como la que están haciendo ustedes en Madrid. Oh. No oigo los aplausos, pero bueno, es decir, increíble. O sea, porque... Gracias. Esto ni en Sydney, ni en Estados Unidos, ni en Colonia, que es lo que más le duele a ellos, que son unos todos alemanes y tal, como es y tal, se ha hecho nada parecido a lo de aquí. Hay una organización absolutamente espectacular. Bien, no os voy a hablar de la organización, aunque sí de alguna manera, porque nuestra labor aquí es no solo que, insisto, un arquitecto es el que hace posible el orden. Y ese orden muchas veces hay que hacerlo mediante la negociación, la transacción, el no sé qué, ¿no? Bien, la idea, os voy a hacer muy rápidamente, luego me preguntáis lo que os dé la gana, porque si no me enrollo. Al Papa le recibimos en la Puerta de Alcalá. Llega, como es lógico, en avión. En el aeropuerto le reciben los reyes, tal, fenomenal, es un jefe de Estado, le tienen que recibir los reyes, como es lógico allí y tal, no sé. Ahí se monta el papamóvil, recorre la ciudad y llega a Cibeles. Y nuestra idea, la primera cosa que hicimos, que planteamos nosotros, o sea, no es... Porque, ¿cómo se organiza todo esto? Pues es una brainstorming, ¿no? Es decir, una especie de tormenta de ideas en el que al final la voz cantante la tiene que tener un arquitecto. No es por nada, pero es la pura realidad, ¿no? Que es el que da forma a toda una serie de cosas, de ideas que hay tal, de nebulosas, vaporosas, ¿verdad? Bien intencionadas, pero que no tienen patas. Y nosotros le ponemos las patas y tal, ¿no? Y entonces sugerimos Cibeles. La Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá es el signo de Madrid, por excelencia, ¿no? La Puerta de Alcalá, como su nombre indica, es una puerta. Que mejor que entrar en Madrid por la puerta, ¿verdad? Es una cosa sensata, muy arquitectónica, ¿no? Entonces, que el Papa llegue en el papamóvil hasta la plaza y allí se baja del papamóvil. Y en el papamóvil
se abandona el papamóvil y en la puerta de Alcalá, que estará llena de gente de los 5 continentes, perfectamente ordenaditos, el Papa recibe, ¿verdad? O mejor dicho, los jóvenes de los 5 continentes reciben al Papa. Y entonces el Papa, bueno, hay un pequeño detalle, y es que Ruiz Gallardón, que es el alcalde, quiere recibirle también allí, pero bueno, en fin, bien, muy bien. Estará Ruiz Gallardón, le dará las llaves y tal. Para nosotros es el peaje que hay que pagar a los políticos y tal, y nos olvidamos de Ruiz Gallardón. Le da las llaves y tal. Y en ese momento el Papa cruza andando la puerta de Alcalá, tiene 5 arcos, como veis, rodeado de chicos de los 5 continentes, negros, amarillos, americanos que no sé cómo son, de toda una mezcla y tal, asiáticos y tal, pasan por ahí, todos andando, y va a ser una cosa muy bonita, yo creo, ¿no? Es decir, el Papa entra a pie, ¿no? Pisando por la puerta de Alcalá con masas de chicos de los 5 continentes, todos raros, ¿no? Ataviados con sus formas, con las más exóticas vestimentas, ¿no? Que va a ser una imagen muy bonita también de eso de la universalidad de la Iglesia. Y ahí recibe y tal, y nuestra idea es que bajar andando luego desde ahí, rodeado de todos los chicos con unas cosas, con una especie de palios y tal, así de gas, él cantando música y tal. Esto ya nos lo cortaron en Roma, dijeron, shh. ¿Por qué no siempre se triunfa? No pasa nada. Pedid 100 para conseguir 10, ¿no? Pero hemos conseguido 10, ¿no? El tema es que siempre hay que pedir 100, sabiendo que nos van a dar 10. Si pedís 10 os darán 1 o ninguno. Bueno, entonces, ya sabíamos que esto, hombre, el Papa tiene 84 años, cumple mañana, creo, no sé, un día de estos. Joder, 84 años, ir andando desde la Puerta de Alcalá hasta Cibeles, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Ha cruzado la Puerta de Alcalá, toda la masa de gente y tal, y ahí le hemos recibido. Y vuelve a coger el papamóvil y ya rodeado de las masas de gente, el papamóvil casi no se va a ver en medio de toda la masa de gente, baja hasta Cibeles. En Cibeles, esto es el ayuntamiento, esto es... A ver, yo creo que voy a pasar... Esto es, aquí se ve un poco mejor, ¿no? En Cibeles... le recibimos con un estrado absolutamente sencillo, minimalista, nada, es un plano inclinado, boing. Porque, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿qué tenemos que hacer allí? ¿Qué hay que hacer? Un sombrajo para el Papa, no se puede decir así, pero un sombrajo, ¿no? Un sitio que le sombra, de alguna manera. Un sitio que le proteja, ¿verdad?, por si llueve. Algo que, como hará un calor bestial, permita desde arriba pulverizar un poco de agua y tal. Pero en definitiva es un sombrajo, ¿no? Pues nada, un sombrajo es nada, un plano inclinado, boing, ya está, así, plaf, nada, una cosa sencillísima, ¿no? Un plano inclinado con una rampa por aquí para que la gente pueda subir, ya veremos y tal, no sé qué, y ya está. Y frente a todo el planteamiento neoplateresco, ¿verdad?, del ayuntamiento, con todos esos detalles y tal, lo más estricto, lo más suave, un plano, nada, el plano este, bueno, no es definitivo, luego me lo han cambiado en Roma y tal, pero más o menos es igual, quiere decir, es una tontería, ¿no? Es nada, tendrá un sitio un poco más alto, donde unos días antes se hará allí una misa que celebrará el cardenal de Madrid y tal, y entonces con celebrantes y con coro y con gente, no sé, no sé tal, ¿no? Y después esto se quita el altar y tal y se pone aquí el sitio para el Papa. Bueno, esto es decir, una cosa elemental, una cosa blanca. ¿Cómo se hace? Ya eso es otro tema, si queréis luego ya os cuento, pero en definitiva es un elemento, un plano doblado, ligeramente anguloso, ¿verdad? Aquí lo veis, ¿verdad? Un plano que contrasta con toda su sencillez con digamos, el desmadre, ¿verdad?, de todo el ayuntamiento, ¿verdad?, con su trabajo enorme. Este es el plano y ya está, perdón. Y nada más, es decir, que una cosa elemental, un plano que viene por aquí en el que solamente habrá una esquina un poco más aguda para donde estará el Papa, que por aquí saldrá también agüita,
pulverizada, porque en agosto en Madrid se caen los pájaros, ¿no? Entonces hay que poner algo pues para que rebaje un poquitín el nivel de... Eso es una cosa. La segunda cosa es, como sabéis, eso es el recibimiento. Aquí el Papa estará el jueves, cuando llega por la tarde, y el viernes por la tarde también, donde se va a hacer un Via Crucis a lo largo de toda la Castellana. Perdón, de toda la Castellana, el Paseo Recoletos, desde Cibeles hasta Colón. El Papa no se mueve de aquí. Son los dos momentos en que lo va a usar. Pero es poco tiempo el que va a estar. Digamos, el estrado importante es el de Cuatro Vientos. Ahí es donde esperamos a 2 millones de personas, de gente que... y entonces Cuatro Vientos ya es la pasada, ¿no? Es decir, en Cuatro Vientos quiero hacer un enorme, como veis, un estrado inmenso, inmenso, inmenso. Es 2 veces el que hicimos de largo cuando vino el Papa la última vez a Madrid, en el 2003, exactamente el doble de largo, ¿no? Y que está planteado en términos muy parecidos. No sé si alguno de vosotros estuvo en Colonia, ¿no? No me gusta criticar, pero... Perdón, no, empiezo de nuevo, me encanta criticar. No hago otra cosa más que criticar. Pero si estáis en Colonia, visteis lo que era aquello, ¿no? Es decir, el Papa allá arriba, una colina, no se veía nada separado de todo el mundo, un horror, ¿no? O sea, una cosa era el horror, aquello, un platillo volante encima, que lo tapaba, era insensato. O sea, es que ni aguzando la vista con unos catalejos podías otear al Papa, es decir, ¿dónde está ahí en medio de tal? Un horror, ¿no? Nada de eso. O sea, se trata de poner al Papa, hombre, ligeramente separado de la gente, como es lógico, y tal, pero a una distancia para que lo vea todo el mundo, pero nada más, ¿no? Y hacer, en cambio, un enorme estrado inmenso, alargado, de una superficie rectangular en cuanto a su forma, digamos, pero mórbido. Me acuerdo de la palabra mórbido, porque le convencí al secretario del Papa, lo que más le quedó es cuando le explicaba esto, ma cosa è questo y tal. Ma eminenza, questa è una struttura morbida. Y tal. Desde entonces repito lo de mórbido, o sea, sí, como ondulante y tal, ¿no? Que tiene sus propias sombras y tal. Luego os cuento, si queréis, cómo se hace, ¿no? Pero blanco, puro, y tal. En que tiene solamente un elemento que subraya, ¿verdad?, entre 2 millones de personas, ¿cómo subrayas a una? ¿Cómo? Pues, ¿cómo subrayáis un libro vosotros? Con rotulador, ¡bang!, ¿no? Pues igual, la palabra exacta se le pone un fluorescente, ¿no? Y en medio, en toda la página, aparece clac, eso puesto. Pues aquí igual. La persona exacta se le pone el fluorescente, un árbol aquí, una especie de árbol. En realidad este árbol no es un árbol, como es lógico, ¿no? Es una estructura metálica con unas lonas, ¿verdad?, haciendo forma como un poco arbórea y serigrafiadas en dorado con algo como ramas, ¿no? Entonces, pero todo esto es algo que tiene que salir, todo está hecho para convencer. Es decir, me acuerdo del secretario del Papa diciéndole, ¿no?, Sua Santità scende nel monte, sube al monte y debajo del árbol predica y tal, ¿no? Y da igual, o sea, no os importe hacer el ridículo, quiero decir, si al final conseguís vuestro objetivo. Y yo no sé si en este momento el secretario del Papa posiblemente piense que el arquitecto es un insensato y un loco. Me da igual. El hecho es que me he venido con la bendición. Lo vamos a hacer, Y si hay que pasar por insensato y por loco y por imbécil, da igual, o sea, tal, Aquí está, lo vamos a hacer, ¿no? Ok. Entonces eso, el Papa sube al monte, son como unas montañas, así, unas ondulantes, unas colinas, no son montañas, ¿no?, donde hay gente en las lomas y tal, ¿no? Y el Papa arriba, en medio de todo eso, pues es todo muy rectangular por aquí, como veis, pero luego mórbido. Con aquí todo esto se hunde y tal, con la gente que estará por ahí, el Papa estará aquí y tal, y lo único que aparece es esa especie de sombrajo, también, una vez más, ¿no? Porque es algo que está planteado porque en Madrid puede llover en agosto, no es normal, pero puede, ¿no? Y entonces, si llueve, todos estaremos felices, tendremos unas ganas enormes de mojarnos, ¿no? Pero el Papa no, claro, ¿no?
entonces se protege, ¿no? Y si no lleve, que hace un calor, pues echaremos el agüita esa pulverizada y tal, ¿no? Y luego, y que no le dé el sol, ¿eh? Punto, ya está, esa es la cosa, ¿no? La única persona protegida será el Papa. Será el Papa, y como también aquí va a haber una misa en un momento determinado al día siguiente, sabéis que esto se hará el sábado, la ceremonia del sábado es... A ver, ahora para explicar un poco cómo se ha hecho todo esto necesitaría explicaros también un poco cómo se va a desarrollar la ceremonia del sábado. El Papa llega, hay una recepción, dice unas palabras, hace no sé qué, bla, 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 bueno, pues una serie de cosas y tal, y luego hay una ceremonia eucarística, es decir, una adoración eucarística. Entonces, para la adoración eucarística, una de las cosas que teníamos clara aquí, me adelanto a lo... voy un poco caótico, pero en fin, no pasa nada, me perdonáis, ¿no? Esto no es... Hemos dicho que no es un acto académico, ordenado, racional, sistemático, metódico y tal. No, esto es un poco caos, es una tertulia, entonces me adelanto a ciertas cosas. Una de las cosas que teníamos claro desde el principio cuando planteamos esto es que tenemos la oportunidad de presentar a 2 millones de chicos jóvenes de todo el mundo y a millones de personas que lo van a ver por la televisión, una imagen de la Iglesia que queremos que sea diferente. Queremos que sea diferente. Muchas veces, y vosotros aquí lo sabéis muy bien, la imagen de la Iglesia está ligada a una carcundia, a una imagen carca, que nosotros detestamos y que además es injusta. Pero también sería injusto pensar que somos nosotros los primeros que están haciendo arte sacro. La imagen de la historia de la Iglesia es la historia de siglos de arte de vanguardia en su momento. En su momento, el arte románico de Eril Lavalle o de tal era de vanguardia, una vanguardia impresionante, ¿no? Evidentemente, en su momento, Bernini y sus propuestas fueron rompedoras. También, evidentemente, en su momento, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos un arte sacro exactamente igual de rompedor. Pero sin olvidar que toda nuestra fuerza viene del pasado. Y sobre todo que tenemos una larga historia de investigación. Por eso les planteamos en Roma unir historia y actualidad, historia y vanguardia, ¿verdad? Entonces, queremos, luego os lo comentaré en algo que es en el Via Crucis, que es donde mejor se ve, yo creo, esto, queríamos que hubiera siempre en todos nuestros actos algún elemento de excepcional importancia histórico. ¿Cuál es el que vamos a hacer aquí? Pues el sábado, después de todo eso, viene una ceremonia eucarística con la exposición del Santísimo en una custodia. Podíamos diseñar nosotros una custodia, me encantaría y tal, ¿no? Pero me parece que era una oportunidad excepcional de decir, ¿por qué no cogemos la mejor custodia del mundo y la traemos aquí? ¿Cuál es? ¿Conocéis la custodia de Toledo? ¿Eh? ¿Conocéis la custodia de Toledo? 4,20 metros de altura, una estructura gótica, una especie de monstruosa torre gótica en oro y plata, con campanas, con cosas y tal, espectacular. ¿Por qué nos vamos a inventar alguna cosa? Fuimos a Toledo, hablamos con el cabildo y les camelamos, porque también hay que camelar, ¿no? Y por primera vez en la historia la custodia de Toledo va a salir de Toledo y va a venir aquí. Y estará metida aquí debajo todo el tiempo. Y en un momento determinado, cuando tenga que ser y tal, sube con una especie de ascensor, ¿verdad? Y tal, y aparece aquí. ¡Wow! Aparecerá aquí la torre gótica en medio de toda esa estructura blanca mórbida y tal, ¿no? Aparecerá la maravillosa custodia de Toledo, en donde estará expuesto el Santísimo. Terminado eso, se retira el Santísimo de ahí, evidentemente no lo pondrá el Papa. Estos son, evidentemente, todo esto lleva a negociaciones, porque la primera cosa que se había planteado, al principio se había planteado que poner pues una custodia normal y corriente, ¿no?
Y el Papa pues ponía la custodia y daba la bendición con eso. Esa custodia de 4,5 metros, a ver, se necesita un tío muy cachas y muy ágil y muy no sé qué para subir hasta allá arriba, ¿no? Entonces habrá que coger a un seminarista especialmente y sin vértigo, ¿verdad? Por detrás para que suba por ahí. El Papa estará rezando piadosamente mientras tanto delante, ¿no? Pero eso son transacciones, porque claro, es decir, con el secretario del Papa diciendo más una santidad, no un poco ascendere, no nos vamos a poner aquí el tal, ¿no? Pero buscaremos una primera negociaciones mientras que hace y tal, no pasa nada, aparecerá y tal, ¿no? Y luego termina, se retira el Santísimo y tal, y empieza una larga noche de vigilia. Hay un comienzo, pues una cierta adoración y tal, no sé qué, pero luego es una larga noche. Y entonces, esa larga noche que estáis viendo desde el otro punto de vista, todo esto tiene 420 metros de largo. Oye, no digáis que me he reído a mis clientes, ¿no? Porque piensan que es lo exacto. Y además es lo exacto, porque fijaos, para meter 2 millones de personas, ¿verdad?, mirando hacia allá, o pones eso, o te resulta una birria, ¿no? Es una cagadita y una cosa sin nada, ¿no? 400 es lo mínimo que se expende para eso, para 2 millones de personas. Bien. El tema está en que luego, pues existe, bueno, este es digamos, esa especie de estructura arbórea, ¿no? La sombrilla árbol, ¿no? Que vamos a poner aquí para dar sombra al Papa y tal. Y el tema, esto es la visión desde lejos, vamos, de todo esto con las masas de gente que hay por ahí. Y luego empieza una larga noche. Y entonces esa larga noche, todo esto se transforma en una especie de enorme pantalla en la que quisiera que se proyectaran todo tipo de cosas. El viernes pasado estuve en una reunión muy divertida con artistas jóvenes emergentes y tal locos, buenísimos, que proyectan cosas y tal, de estos insensatos. Tienen la ventaja que les apasionan las copas, ¿no? Y entonces, es un punto de unión, ¿verdad? Y tuvimos ahí, era para convencerles, me acuerdo, Sandy Sandison, toda una serie de gente que se dedican a las proyecciones, al videoarte y tal, porque no queremos hacer una cosa piadosa, no queremos arte allí. Hay una parte de piedad, hay otra parte de calidad, hay otra parte de arte, meter ahí también, ¿no? Y queremos incluir a esto, a Charles Sandison, a todos estos tíos, a Eugenia Ampudia y tal, había 10 o 12 y tal, muy divertidos y tal, en los que cuando les planteé hacer una cosa, muchos de ellos decían, ¿el Papa? ¿Pero qué Papa? El Papa de Roma, pero bien, sí, ¿me entiendes? Hay que mezclarlos también con esto, ¿no? Entonces la idea es hacer que esa pantalla se convierta en una especie de pantalla de elemento vivo que permita proyecciones de todo tipo, ¿verdad? En un primer momento habrá también recuerdos de todas las cosas que hay, y luego ya empieza una especie de espectáculo de luz y sonido, ¿verdad? Con música fantástica. Bueno, en eso estamos, quiero decir que, bueno, ahora hay que ver, esperemos que sea fantástica, alguna tal, ¿no? Y con todo ese mundo, ¿verdad?, de proyecciones de cosas, ¿verdad? Que, bueno. El viernes, el Papa llega también a Cibeles y va a haber un Vía Crucis. Había que hacer un Vía Crucis. Y el Vía Crucis, para el que no lo sepa, ¿verdad?, son 14 estaciones que están, pues, dicha que tal, que empiezan desde Jesús condenado a muerte y termina con Jesús en el sepulcro. El Vía Crucis, Aquí también pensamos que era una oportunidad fantástica para, en vez de poner crucecitas y tal, con una cosa y tal, plantear que en España hay una tradición de imaginería maravillosa, espléndida, y que podíamos utilizar esa imaginería a lo largo de esto, utilizando pasos de Semana Santa. La verdad es que aquí, bueno, me la jugué y estoy un poco arrepentido, pero bueno, porque esto es lo más difícil de todo, ¿no? La idea es hacer un muro a lo largo del Paseo Recoletos, un muro que tiene una serie de aberturas, y por detrás del muro
pondría los pasos de Semana Santa elegidos, enmarcando la figura, quitando lo que es el trono y toda la parafernalia que suelen tener estos pasos, ¿no? Y entonces aparecerían toda una serie de aperturas que iban dando esto, ¿no? Esto va a ser por la tarde, tarde-noche, estaría todo el día visto para que la gente pudiera disfrutar de estas obras de arte espectaculares, y por la noche irían pasando por este lado pues la cruz de la juventud, y cuando llegan a cada una de las estaciones, que están iluminadas sutilmente, en ese momento ¡guau!, se encienden todos los focos, se ilumina esa estación y tal, y luego pasa la siguiente, se apaga esta y se enciende la otra, en fin, es un programa, ¿verdad? Así que va a ser muy bonito. El Papa no va a recorrerlo, estaría sentado solamente en Cibeles, lo vería por pantallas y tal, ¿no? Una de las cosas que hicimos, fijaos, que aquí creo que es interesante. Lo digo porque hay que intentar, os lo decía antes, 100 para conseguir 10. Desde el principio teníamos claro que queríamos enseñar a la gente las joyas de imaginería que hay en la historia de España, ¿no? Es decir, oye, que hay cosas de Salcillo, de Fernández, Gregorio Fernández, de las cosas que son espectaculares y que había que traer. Y, por ejemplo, una de las cosas maravillosas, y yo estaba empeñado en poner aquí, es ese paso increíble que hay en Murcia de Salcillo, que es la Última Cena. Es algo absolutamente único. La pena es que en el Vía Crucis canónico no hay Última Cena. Empieza con Jesús condenado y tal, ¿no? Porca miseria, ¿no? No hay... No pasa nada. No pasa nada. Se puede cambiar el Vía Crucis. No sé si lo sabían. Vamos a hacer un Vía Crucis de 16 estaciones. Habitualmente son 14. Y hemos convencido a Roma de que no podemos dejar de lado una cosa tan maravillosa como la Última Cena. Que es verdad que es prolegómenos, no es exacta, pero hombre, tu institución de la Eucaristía y tal, no sé qué, bla, 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 bla. Nos han dejado. Nos han dejado. Va a ser el primer Vía Crucis de 16 estaciones. Porque la última, hombre, la Virgen de la Soledad, ¿no? La Virgen de la Soledad tiene que estar, pero tampoco es canónico. Es decir, no hay, el último es Jesús muere en la cruz. No, Jesús depositado en el sepulcro, ¿no? Y tenemos un Jesús en el sepulcro espectacular, fenomenal. Pero no vamos a poner a la Virgen y tal. Nos han dejado. 16 estaciones. Fortuna audaces adiuvat, decían los clásicos, ¿no? La fortuna ayuda a los audaces. Hay que lanzarse. Nos lanzamos, fuimos a Roma y vamos a hacer un Vía Crucis de 16 estaciones, ¿vale? ¿Para qué? Para que esté Salcillo. Hombre, no solo, también la piedad tal, entendedme. Oye, no me malinterpretéis. Bueno, pero para que esté Salcillo, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hacer esto. Problema de todo esto. No sé si es tardísimo. Me estoy liando. Joder, llevo 44 minutos, qué horror. El problema de todo esto, ahora estamos luchando con las cofradías. Y cada cofradía es un mundo. Cada cofradía quiere mandar y decir lo que debemos hacer. Pero bien, no pasa nada. Si hemos convencido a Roma, convenceremos a tal. Bueno, esto es ¿qué ha pasado aquí? Me parece que falta una cosa, ¿no? ¿No? ¿El anterior? No, pues no sé. Bueno, estos son... No, pues no está ahí. Esto era el... Oh. Lo hago de pena, como veis, ¿no? A ver, aquí... no veo nada aquí. Bueno, esto es que en realidad me falta aquí todo el muro. Como no nos cabían las 16 en toda la primera parte, he tenido que hacer otro muro aquí de 2 y otro muro de 3 y tal aquí en esta parte. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Y luego, la última cosa que os presento aquí es el Parque del Perdón. Esto es una cosa que
decían, bueno, pues hay que hacer confesonarios y tal, ¿no? Vamos a hacer un montón de confesonarios portátiles en el Retiro y tal. Y entonces el confesonario ese siniestro, negro, tal, horroroso y tal. Vamos a hacer unas velas aquí, una cosa que sea transportable. Mi primera idea era hacer una maletita, el kit del cura, ¿no? El kit del confesionario y tal, que era una maletita ligera en plástico que se lo abría y desarrollaba ahí con una lona y con una especie de cosa que se abría como los bastones de los ciegos, que son unas cosas que se doblan y tal, y se abren, ¡bloing! Y se queda así y tal, ¿no? Como los... bien, hicimos unas pruebas, pero se lo llevaba el viento, ¿no? Y la verdad es que el cura... Y luego la sillita plegable protestaban los curas, que era incómodo y total. El kit del confesor lo pasó a mejor vida. Y hemos hecho una estructura triple, que son 3 elementos, un elemento así, otro, que es este elemento, y el tercero, que es este, que se encajan, son de tablero ligero, se encajan, lo lleva un camión y 10 voluntarios montan todo ese kit, ¿verdad? Toda esa cosa en una mañana, ¿no? Y luego, entonces hacemos el Parque del Perdón, aquí habrá curas, confesando a disposición del que quiera reconocer su vida negra. Tal. Y... bueno, arreglar su conciencia y tal dañada. Y entonces aquí hay una cosa bonita que no sabéis, no sabe nadie, nadie lo sabe, sois los primeros que lo vas a ver. No, los primeros no, porque me liaron los de Belagua ayer y ya lo saben, pero en fin, y es que estando en Roma discutiendo todo esto, es un tema que al principio no estaba previsto y ya no sé qué, tal, les ha encantado tanto que el secretario del Papa nos ha dicho que el Papa irá aquí y confesará a 5 personas. O sea, el Papa va a estar presente aquí. Tendremos uno de estos, estará el Papa, no diré ni bajo tortura cuál es. Y estará el primero ahí. Bueno, o el último para que dé tiempo a otros, porque si no, bueno. Va a estar aquí, o sea, el Papa ha querido estar, ¿no? Es impresionante, ¿no? Va a estar aquí. Y... bueno, y ya está, porque, oye, esto es lo que vamos a hacer muy rápidamente, esto no estaba previsto, lo que vamos a hacer. Nos vemos en Madrid, ¿no? En agosto, no hagáis planes para agosto, ¿no?